Gracias, Pastor Manuel. Un abrazo a todos en el amor de Cristo. Muy complacido de disfrutar este tiempo con ustedes, en compañía de mi esposa María Esther. Ponte en pie, María Esther. Ella es la mujer que ya llevamos 46 años disfrutando este pacto matrimonial. 4 hijos que sirven al Señor y 10 hermosos nietos que nos alegran el corazón. Ya vi que usted no se alegró. Los que somos abuelos, bueno, le aclaro, somos abuelos pero no viejos. Los viejos son los hijos que se crecieron y todo eso. Pero disfruto compartir con ella todos estos espacios. Me acompaña también el pastor Ricardo Morfín, su esposa Doris de México. Ellos estarán ministrándonos también mañana, y así que vamos a disfrutar de esta jornada. Bueno, agradecido con el pastor Manuel, el equipo de trabajo que ha hecho este esfuerzo. También de manera especial mi cariño, aprecio, respeto al apóstol David Melión por el apoyo a esta labor, y a cada uno de ustedes, pastores, líderes que llegaron para enriquecidos en la verdad en Cristo, ser afirmados, ser edificados. La temática que se propuso es la obra de Dios. Diga, la obra de Dios. Muy bien. Entonces, si dijéramos que cada quien nos diera una definición, una explicación de la obra de Dios, pues tendríamos tantos conceptos y opiniones que sería imposible entender de qué se trata. Pero yo quiero decirte que la obra de Dios solo se refiere a aquello que Dios ha establecido, ha desarrollado en su propósito eterno y definido en Cristo. Quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 3. Vaya conmigo allí, y quiero decirte cómo nosotros somos colaboradores en la obra de Dios, que eso es lo que nos corresponde entender y poder ejecutar. ¿Están listos? 1 Corintios capítulo 3. Pudiésemos leer desde, para no leer todo el capítulo, desde el versículo 9. Ayúdeme, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Y ahí lo abre usted, versículo 9. ¿Están listos? Muy bien, lo leo a favor de los que pudieran no tener cómo hacerlo. Dice Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que somos? ¡Qué privilegio! Los que hacemos una sinergia de complementación en el trabajo de Dios. Y el privilegio que nos ha dado es que todos somos hijos, y a esos hijos Él los invita a colaborar de su obra, en calidad de labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, diga la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque asimismo como por fuego. Hay algo que tenemos que aceptar, es como el Espíritu Santo de manera sabia y soberana en la actualidad ha provocado que muchas iglesias, congregaciones, sean retadas a enfrentar las distintas expresiones de cambio que Dios provoca, de las transiciones que el Señor provoca para que vayamos a llegar a la plenitud. Y cómo dentro de ese proceso de reformar, de restaurar las verdades presentes que su palabra tiene para la iglesia, lleva a que justo cada cambio, producto de la transición, que en sí es un cambio de etapa, de estado, de forma, de condición, entonces se abracen los aspectos en que Dios revela de su visión celestial. Diga visión celestial. Es la visión de Dios en que declara los asuntos que tienen que ser llevados a cabo. Por eso, el que entiende la visión celestial va a ser fiel y efectivo al llamamiento celestial. Y cómo el Señor está llevando a que pasemos de una cosmovisión pastoral a una cosmovisión apostólica, de una proyección de templo a una proyección de reino, que podamos cambiar la forma de la ley para abrazar las riquezas de la gracia, que podamos nosotros abandonar las prácticas del culto arónico para abrazar el sacerdocio según el orden de Melquisedec, de salir de aquellas normas del viejo pacto para entrar a la ley de vida que el nuevo pacto nos da en Cristo. Entonces, esto significa que hay un reto que enfrentar, que hay un precio que se debe pagar para que podamos alinearnos con lo que Dios está provocando en el mundo para llevar a cabo su obra. Esto hará que el trabajo se intensifique, los resultados de esto sean más ajustados al diseño y al orden de Dios. Y cuando cada colaborador se ajusta a los lineamientos que Dios ha revelado, seremos más asertivos en decodificar aquellos elementos que tienen que ir en la obra de Dios, algo que tiene que ir alineado a su propósito, a su diseño. Entonces, hay una gran diferencia entre la obra de Dios y las obras de Dios. Lo primero está ligado a su propósito. La obra de Dios define la voluntad en la cual Dios hace todo, crea todo, desarrolla todo, porque es hecha en Cristo. La obra de Dios está configurada en que Cristo sea el todo, en todo, por todos y sobre todo. Por eso lo que Él crea está alineado a esa obra suya. Entonces, si queremos definir la obra de Dios, sería el propósito, la voluntad y aquello que Dios se propuso llevar a cabo en Cristo. Esa es la obra de Dios. Pero las obras de Dios serían las diferentes operaciones que Él tiene para llevar a cabo sus planes. Y muchas veces están expresadas por las buenas obras. O sea, lo que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, muy diferente las obras de Dios con la obra de Dios. La Escritura nos dice en Hebreos que Dios descansó de sus obras. ¿Cuándo? Cuando se completó su obra.
¿quién llevó a cabo en forma perfecta esa obra? El Hijo. Cuando Él dijo, consumado es, hecho está, la obra para lo cual tú me enviaste, yo la he acabado. Por eso Él dijo, yo he acabado su obra. Él la completó, Cristo la consumó. La obra perfecta, completa, por la muerte, resurrección de Cristo, el Padre haya satisfacción, porque ahora el Hijo ha acabado su obra. Por eso Él ahora descansa. Haya contentamiento, porque es una obra perfecta hecha por el Hijo. Así que en la obra del Hijo no quedó nada inconcluso, no quedó nada pendiente, no quedó nada por resolver. Cuando Él dijo, hecho está, es que la obra ha sido completada. Pero en esta charla queremos entonces referirnos a lo que se concierne a nosotros como colaboradores en la obra de Dios. No es que yo estoy en la obra de Dios porque Él predica o porque hace alguna labor, porque evangeliza, porque ayuda a los pobres. Realmente esa no es la obra de Dios. Muchas de estas cosas, como dije, son las buenas obras que Él preparó para que cada uno colabore. Pero la obra de Dios, diga, está definida en Cristo, está completada en Cristo, y es que el Padre quiere que Cristo sea el todo. Por eso la obra es Cristo. Y queremos en esta temática entonces referirnos a lo que nosotros hacemos como colaboradores de Dios para lo que se le llama en Efesios la obra del ministerio. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se edifica? Para que todos lleguen a la plenitud del Hijo y Cristo sea el todo. Entonces, la tarea de edificación es una obra que Dios nos confía para que por gracia, como lo declara Pablo en Corintios que leímos, nosotros podamos entonces ser colaboradores de Dios. Diga la obra. Cuando en Efesios habla de la obra del ministerio, usa la palabra ergón. La palabra obra se traduce de ergón. De allí, de esa raíz, se construye una palabra que se llama ergonomía. La ergonomía es una ciencia que en las últimas décadas ha evolucionado enormemente. Pero la ergonomía busca descubrir la obra que esa persona hace y diseñar los equipos, las herramientas, los muebles que necesita para que la obra sea más efectiva, más placentera y con menos tiempo, desgaste, la lleve a cabo. Por eso los que trabajan en esto deciden, bueno, ¿cuál es tu obra? ¿Cuál es tu trabajo? No, yo soy secretaria. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, yo ahí en el computador respondo la correspondencia, atiendo las llamadas y manejo el computador. Ellos buscan cómo esta persona que va a estar 8 horas sentada, atendiendo el teléfono, moviendo el computador, lo haría de manera cómoda, efectiva, placentera. Por eso diseñan una silla ergonómica, para que cuando se siente su espalda tenga descanso, porque si no, si se pone en una silla normal, a las 3 horas está con dolor lumbar y quiere pararse. Se descubrió que la gente entonces, por cansancio y disfuncionalidad con los muebles y equipos que manejaba, no era productiva aunque estuviera 8 horas ahí. Bueno, entonces
construyeron ya no un teléfono que tiene que estar, sino una medalla que se ajusta a su oído y responde. El ejercicio de la computadora, el hecho de mover el mouse antiguo, iba creando problemas de coyunturas. Entonces diseñaron los mouse que eran ergonómicos. Por eso hoy es más agradable, más práctico y con menos daño que esa persona haga la obra. Y así pudiéramos pensar en los que usan herramientas de trabajo de distintas materias. Pero ¿dónde es el punto? Cuando habla de la obra del ministerio, de la ergón, es como la destreza de identificar la gracia, el don, la medida que cada uno ha recibido para colaborar en las obras de Dios. Y ahí es que la edificación entonces se descubre la función, dónde va y de qué manera práctica y efectiva complementa las obras. Nadie, absolutamente nadie en un trabajo lo puede hacer todo. Por eso es como cada colaborador incrementa el resultado y se logra el fin. Entonces, desde ese aspecto, quiero poner a consideración algunos asuntos. Primero, la edificación, diga la obra de la edificación. Entonces, en esta edificación tenemos que entender algunos principios que nos llevan a responder a lo que esta obra implica. Primer principio: todo lo que se edifica nace de un propósito del Creador. Cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, Él está diciendo que es un asunto suyo. El origen, el diseño, la naturaleza, el propósito, el orden, la misión de la iglesia no la define el pastor que la inicia, sino el Cristo que la edificó. Aquí entonces, aceptando de que Él es el que edifica su iglesia, nos llama a nosotros a ser sus colaboradores. Pero para yo ser efectivo en esto, tengo que reconocer este principio, y es: todo lo que se edifica está sustentado, se origina, nace del propósito de su Creador. Entendemos entonces que la iglesia no es un fenómeno sociológico que surge por la necesidad de los creyentes congregarse. La iglesia no es algo que aparece ahí producto de la necesidad del hombre, sino del propósito de Dios. En ese propósito, entonces, es que va la intencionalidad en el cual Dios la edifica. Diga propósito. ¿Qué es propósito? La palabra que aparece en Efesios es prótesis, aquello que se plantea previamente. Entonces, propósito es la razón o resultado para producir algo, y previamente se ha concebido, se ha diseñado. El propósito es el resultado predeterminado, previamente establecido e intencional para que algo se haga. Entonces, en sí, propósito va a definir la razón de ser eso y lo que es correcto hacer, porque el propósito es el que lo va a definir. Por eso, sin ese conocimiento del propósito, cualquier actividad no tiene sentido. Cualquier actividad va a ser desperdicio de tiempo, de recursos, de energías, de habilidades. ¿Por qué?
porque no van ligados a la intención del creador, sino a la imaginación del colaborador. Yo quiero hacer esto, yo siento hacer esto, el propósito para mi vida es este. No, el propósito no lo define el colaborador, el propósito lo define el creador. ¿Quién es el creador de la iglesia? ¿Quién es? Diga, Cristo. Entonces, el que le define el propósito a la edificación de la iglesia es Cristo. Yo tengo que conocer cuál fue la intención, la razón por la cual Él decidió crearla y edificarla. ¿Qué es lo que somos nosotros? Colaboradores. No somos los gestores de esa obra creativa, es Él. Por lo tanto, tengo que alinearme a lo que el Creador hace. Ahora, el propósito define la razón de ser o de hacer algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Todo lo que existe tiene nombre, y todo lo que se nombra fue hecho. Si tú dices servilleta, ya le dio el nombre a algo. Cuando tú la conoces, define la función, o sea, lo que hace, para lo que sirve, ¿correcto? No surgió de la nada, alguien la hizo. Micrófono tiene un nombre. Cuando lo conoce y ve su función, está asociada con lo que el creador quiso. Allá en laboratorio dijo, voy a crear, voy a hacer un micrófono, un elemento que amplifique la voz. Va a tener estos recursos, va a tener estos implementos, va a tener estos transmisores, en fin. Lo probó, hola. Cuando él vio que era de acuerdo a lo que quería hacer, entonces lo presenta. El nombre y lo que hace define el propósito. Por eso ninguno diría que va con esto a poner una puntilla en la pared. ¿Por qué? Porque esto es un micrófono. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es y para qué es, vamos a respetar el propósito. Cuando no se hace eso, ocurren dos cosas. Primero, un insulto al creador. Cuando tú no respetas el propósito, insulta al que lo creó. Ya le dije, la persona que creó este micrófono invirtió horas generando la tecnología, uniendo los implementos, dándole la forma y las pruebas. Y si esa persona llega y me ve poniendo la puntilla a la pared con el micrófono, que lo puedo hacer, dice, ¿me insultas? Por mi mente jamás pasó que esto fuera un martillo para poner una puntilla. ¿Y por qué lo usaste? Bueno, porque dijo, no, ya llegó la actividad y hay que poner ese cuadro y no hay ningún martillo, pues démosle con el micrófono. Usted lo pudo hacer, pero usted está insultando al creador porque usted está usando algo basado en la necesidad que tiene y no en el propósito en el que fue hecho. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso entonces, si no respetamos el propósito por el cual el Señor dijo, hago, creo, edifico mi iglesia, y yo por necesidad le doy otra función, es un insulto al Creador. Por otro lado, es un desperdicio de potencial. Este micrófono fue hecho con la potencialidad de amplificar la voz. Al convertirlo en un martillo,
tú estás haciendo que todo lo que está dentro, lo que se puso adentro, no sirva. Porque esto no fue hecho para poner una puntilla. ¿Estamos entendiendo? Así pasa. Por eso entonces no nos convertimos en colaboradores de Dios, los que hacemos sinergia con Él, para que cada uno en la gracia que ha recibido sume al todo. Eso es el sunergos, que es la palabra colaboradores. Los que sinergizando con la iniciativa divina colaboran, participan, pero haciendo lo que el propósito lo determina. Entonces, me gusta una declaración muy poderosa que hizo Myles Munroe. Dijo: cuando el propósito se ignora, el abuso es inevitable. Hay un desperdicio, hay un abuso, porque no hay una razón de que se ajuste al propósito. Entonces dije, propósito define la intención, la causa original que el creador de algo tiene para hacerlo. Si el creador de la iglesia es Cristo, Él es el que tiene el propósito, y lo que yo edifico tiene que ser de acuerdo a lo que estaba en la mente del que la diseñó, del que la creó. Era la razón por la cual lo hizo, no por la necesidad que yo tengo. Yo puedo darle el uso que quiera, pero no es lo que yo quiera. Es la razón por la cual el que lo hizo lo definió. Por eso le llamó micrófono, no dijo martillo. ¿Aló? Entonces ahí mismo entendemos cómo la edificación de la iglesia no ha sido hecha basada en el propósito de Dios, sino en la necesidad de la gente, o la necesidad y la imaginación del pastor. No, yo tengo, el Señor me dio a mí la visión de que yo voy a tener una iglesia de liberación. Eso es imaginación suya. Pero el Señor definió eso en el propósito. No, la iglesia que el Señor me dio a mí es una iglesia para trabajar con los pobres y ayudarlos a salir de las drogas. ¿Quién definió eso? Usted, pero no Dios. Porque el propósito de la iglesia no es ese. Ay, ay, ay. Entonces el propósito no se lo define usted. Tiene que conocer la mente del Creador, respetar el diseño del Creador y colaborar con lo que Él dijo: yo edificaré. No qué siente usted o qué necesita la gente, porque el propósito está definido en Cristo. Diga: en Cristo. Entonces, la clave para desarrollar una edificación efectiva, un ministerio productivo, es que lo que yo haga, vaya a realizar, esté ajustado al propósito del Creador. Por eso Dios tiene un solo propósito. ¿Cuántos? La Biblia le llama el propósito eterno. Un solo propósito Dios tiene. Dios no tiene 10, 20 propósitos. Cuando en la Biblia se habla del propósito de Dios, aparece en singular, Él. No está diciendo uno o los. Él indica que es algo exclusivo, único. Para llevar a cabo el propósito eterno, lo definió en Cristo. Por eso el propósito está en el Hijo, no con los hijos. El propósito de Dios no era con nosotros, era con el Hijo. Nos incluye a nosotros porque somos escogidos, redimidos y reunidos en Cristo. Pero nosotros no somos el propósito. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, una cosa son
los planes de Dios, que esos sí son diversos, las obras de Dios, que esas son diferentes, y para cada uno Dios le da una asignación. Todos han colaborado en las obras de Dios desde el principio. Los patriarcas, los profetas, Israel conoció las obras de Dios, y cada uno, porque son los planes. Yo sé los planes que tengo con ustedes. Se refiere a aquellas obras que Él preparó de antemano para que yo colaborara con Dios en su propósito. Y esa la define Él también. No es que yo siento, no es que a mí me gusta, no. Ni es lo que sientes, ni es lo que te gusta hacer. Es las obras por las cuales Dios preparó de antemano para que tú camines en ellas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entender el propósito y al Creador decirle cómo colabora, cómo hago aquello para lo cual tú me has escogido. ¿Quién define la obra? ¿Quién define el llamado? ¿Quién define los planes? ¿Los colaboradores o el dueño de la obra? Ok. Entonces lo que nosotros necesitamos es preguntarle a Él cuál es. Pero todo eso está definido por el Creador. Por eso el propósito, la misión, la razón de ser y hacer de la iglesia se miden por las propias declaraciones que Jesús hizo cuando dijo mi iglesia. Él es el que está mostrando cuál es la naturaleza, la misión, la tarea de esa eclesía. Eso no puede quedar a criterio nuestro. No es que la visión de nuestra iglesia es. Usted no define la visión de la iglesia. La define es el Creador. ¿Cómo usted va a decir que la visión de nuestra iglesia es esta? No. El que define la visión y misión para la iglesia, diga, es el Creador. El que dijo, yo edificaré, consúltale a Él. ¿Cuál es la visión y la misión de iglesia? Porque si tú dijiste, yo edificaré mi iglesia, lo que yo quiero ser es un colaborador fiel de hacer las obras de Dios basada en la obra de Dios. Entonces la iglesia no existe para resolverle un problema a la gente. La iglesia existe para cumplir con el propósito eterno en Cristo. La iglesia no existe para hacer reuniones y cultos. Ella existe es para ser la expresión de Cristo mismo. Primer principio, diga, todo lo que se edifica nace del Creador. ¿Quién dijo yo edificaré mi iglesia? Cristo. ¿A quién tú tienes que preguntarle la tarea, la misión y el propósito de la iglesia? ¿Ok? Y ahí va a estar usted como Él dijo, esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Por eso es que Pablo dice, yo como perito arquitecto, porque el que le reveló todos los planes, diseño de la iglesia fue Pablo. ¿Y los recibió de quién? Lo recibí del Señor. ¿De quién lo recibió? El mismo Señor de la iglesia le llevó al tercer cielo, le abre los planes, le explica el fundamento, le establece la estructura, le dice la razón de ser, le muestra la iglesia gloriosa en Cristo y dice, ahora vaya y edifíquela. Pablo no hizo nada producto de su imaginación o que yo siento, no. Yo os he enseñado lo que recibí del Señor. ¿Lo que recibió de quién? Claro, Pablo por eso fue un perito, arquitecto fiel, porque no hizo nada basado en su ingenio, sino en la
revelación de Cristo que le dio. Y por eso él decía esto mismo yo enseño en todas las iglesias. ¿Qué era lo que enseñaba? Diga, el propósito de Cristo, la obra de Cristo. No era que él tenía un discurso o un mensaje que lo iba dando en todas las iglesias. Él iba hablando, era lo mismo a la iglesia que estaba edificando, porque era la obra de Cristo en ellos. ¿Entendimos esto? Lo segundo, todo lo que se edifica debe guardar un diseño. Diga diseño. Dice que el arquitecto y constructor es Dios de esta iglesia. Así lo leemos en Hebreos 3. ¿Quién es el arquitecto y constructor de esta iglesia? Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace un arquitecto, constructor, perito? Definir el diseño. Cuando se dice, vamos a construir este auditorio, que sea una sala de cine, de reuniones, el dueño de este terreno y que puso el capital, él es el que tiene la autoridad para decidir qué es lo que quiere hacer. Y él contrata a un arquitecto. Como perito en construcción, elabora el diseño, establece las medidas y lo hace para lo que quiera hacer. Entonces, diga diseño. Todo diseño está ligado a un designio, a algo que se designó, a una razón o propósito específico por el que dijo, quiero construir esto. Ese diseño normalmente el arquitecto constructor lo pone en un plano donde en una manera figurativa o escala menor está definiendo lo que quiere ver terminado. Entonces, ese diseño viene a ser en forma gráfica la concepción original que tiene el dueño del terreno, el que puso el dinero y que dijo, para la edificación de esta obra, entonces aquí en manera gráfica voy a verlo. Por eso usted va a ver que ponen allá residencial tal, y usted va que tienen una maqueta donde le dicen cómo va a quedar la construcción y las aguas, la área recreativa, los edificios van a tener tres, pero ese no es la obra, ese es el diseño con el que los constructores van a trabajar para que cuando le digan al dueño de la obra y al que la financió, aquí está lo que vistes en un plano. ¿Entendimos esto? Diga diseño. Ahora, ¿quién define ese diseño? Dios, dice la Escritura, que el arquitecto y constructor de su iglesia, de su casa, es Dios. Por lo tanto, a ningún colaborador le cabe el derecho de venir a alterar el diseño. No, pero es que a mí no me gusta la forma que le hicieron. Mira lo que aquí, no, a mí me gustaría hacer. No, usted no puede alterar nada. Usted no puede opinar porque usted no es el arquitecto, ni el constructor, ni el dueño de la obra. ¿Qué es? Diga, colaborador. ¿Qué es lo que somos? Usted es colaborador. Usted no tiene derecho a cambiar ni a opinar siquiera, porque eso lo define él. Y hoy en la iglesia es, yo pienso, a mí me parece, yo creo, y lo dice el apóstol, lo dice el profeta o lo dice el pastor, la gente tiene que decir amén. ¿Y quién dijo que usted tiene la atribución de opinar? De decir yo pienso. Aquí no se le mandó a usted a que
decida, sino a que colabore, a que haga lo que el dueño dijo. Arquitecto y constructor es Dios. Tercero, tal vez mañana vamos a avanzar con los otros 4 aspectos de la edificación. Diga, todo lo que se edifica se basa en unos planos. Vamos a ser muy retados a entender cómo es un Dios de propósito. Diga, Dios de propósito, pero Dios de diseño. Mañana no se lo pierda, porque vamos a hablar los diseños de Dios. Como todo lo creado. Primer diseño, el macrouniverso. Segundo diseño, el hombre, su imagen y semejanza. Tercer diseño, el arca de Noé. Cuarto diseño, el tabernáculo de Moisés. Quinto diseño, el templo de Salomón. Sexto diseño, el templo celestial. Y séptimo diseño, la iglesia. Wow, cuando usted empiece a ver, cuando Dios dijo, hágalo conforme a mi diseño, edifíquelo en estas medidas, póngale estos materiales. No hay forma que usted altere las medidas, cambie los materiales o opine que se tiene que mejorar la obra añadiéndole esto. No, es ser fiel. Diga fiel. Colaborador. Ok. Tercero, todo lo que se edifica se basa en unos planos. Diga planos. Bueno, todo diseño arquitectónico está regulado. Todo diseño de construcción está regulado por unos planos. Los planos es donde se identifican los detalles del proyecto que se va a llevar a cabo. ¿Quién dijo yo edificaré mi iglesia? Entonces, ¿quién es el que define los planos de la iglesia? Cristo. Él es el que hizo los trazos, por eso es el arquitecto y constructor. Él dijo, estos son los planos. Y se los enseñó a Pablo de forma clara. Es el apóstol perito. ¿Por qué? Porque él con precisión recibió directamente del Señor los planos de la edificación. Sabía de qué se trataba y vino a enseñarlos. Por eso cuando él le mostró los planos a los apóstoles de Jerusalén, decían, no, pero esto no es así. Porque ellos estaban dando una lectura permeada por sus tradiciones y al leer los planos veían algo diferente. Ese es el problema que hoy tenemos. Lo que había en la iglesia primera es lo que hay en la iglesia de hoy. ¿A qué obedece? A que cada uno de nosotros le da una lectura viciada, prejuiciada a los planos. Y no es que los planos sean diferentes, sino los lentes con que los mira le generan tu óptica. Si yo te pongo unos lentes rojos, al leer los planos, ¿de qué color los está viendo? ¿Pero son rojos? No, son el lente que tú tienes. Y tú tienes unos lentes azules. Y le digo que mire los planos, ¿de qué color los está viendo? No son azules, pero son tus lentes. Y por eso tú discutes, no es así, pero es por el lente con que lo mira. El problema que hoy tenemos para no leer y entender los planos como fueron revelados por Cristo a Pablo, es que todos nosotros tenemos lentes, perspectivas para leer, interpretar los planos de la Escritura para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿dónde conociste el Evangelio? Y él me dice, en la iglesia episcopal, en la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia X. Yo ya sé que usted tiene un lente calvinista, porque allí te dieron una dogmática de interpretación de las Escrituras.
Yo te pregunto, ¿dónde conociste el Evangelio? No, en la iglesia pentecostal, en la Asamblea de Dios, en la cuadrangular, esto. Yo ya sé que tú tienes un lente arminiano, porque allí te enseñaron a escudriñar las escrituras según su dogmática. Y todos venimos con un lente. No es que el uno sea malo o sea bueno, sino a que a todos se nos improntó con una forma de ver los planos. Y es la razón por la cual discutimos, pero es que es verde. No, ese es el color de tu lente, no es verde. Y el problema es que como interpretamos bajo nuestros preconceptos, no vamos a los planos para entender el diseño, el trazo, las medidas que el perito arquitecto dijo, sino que voy a la escritura a buscar textos que refuercen que así es lo que yo creo. Entonces está la discusión. ¿Y de dónde se origina esto? Esto no es nada nuevo. Desde el siglo II comenzaron las diferencias y desde el siglo I Pablo y los apóstoles de Jerusalén tenían diferencias para edificar la iglesia. Recuerde que los de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén, para predicar el evangelio, cuando los gentiles abrazaban el evangelio de Cristo, ¿qué les decían? Que tenían que circuncidarse, guardar la ley, abstenerse de estos alimentos, ¿o no? Pablo dijo, un momento, eso yo no lo leí en los planos. El evangelio que yo recibí del Señor no dice que los gentiles hagan esto y los judíos esto. El evangelio que yo recibí del Señor dice que todos son salvos por gracia, sea judío o gentil, por la fe en Cristo Jesús. Y hubo esa confrontación de planos para edificarla a los santos. Se reúnen, ustedes leen Hechos 15, discuten y están ahí y Pablo sigue diciendo, no, lo que yo recibí del Señor no es eso. A mí Cristo no me mandó a eso. Entonces dicen los apóstoles, está bien, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Quién te pidió tu parecer? ¿Qué dijo? ¿Qué te parece? No, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros todo esto, sino estas cosas. Está bien, le vamos a quitar la circuncisión, pero que se abstengan de ahogado, que no coman de lo sacrificado a los ídolos. Y todavía le dieron reglamentos de comida. Por eso Pablo dice, no, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, porque es un diseño celestial. Aquí no es de que no coma esto, no guarde aquello, no, aquí es la vida en Cristo. Y hubo ese problema de edificación. Por eso es que tú ves que todas las iglesias que Pablo edificó en los distintos territorios nunca llevó a un apóstol de Jerusalén. Esas iglesias no las edificó con Pedro, con Santiago, no, con los colaboradores que Dios le dio: Timoteo, Tíquico, Filemón, Priscila, Aquila, el mismo Apolos, que luego se sumó, que venía de esta escuela, pero aprendió el diseño. Con ellos sí edificó, llenó el evangelio de Cristo, edificando a las iglesias. Tuvo comunión con ellos, pero edificación con ninguno. En ninguna de las iglesias que Pablo edificó operó alguno de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había problemas de diseño, de lectura de los planos. Y es donde Pablo, una vez en Antioquía, tuvo ya que frenarle a Simón Pedro. Le dijo, no, basta de esta hipocresía con la que tú estás presentando el evangelio. Cuando vas a los gentiles, te comes el chicharrón, no tiene problema si te sirven cerdo y participa con ellos. Pero cuando llega a los judíos, entonces
que no, que esto, aquello. Tú eres un hipócrita. ¿Cómo tú tienes dos comportamientos, uno con los judíos, otro con los gentiles, con formas? ¿Recuerda que lo reprendió? Porque el evangelio de Cristo usted no lo puede leer ni vivir a tu manera, a tu parecer, es conforme Dios lo declara. Entonces, ¿de dónde vienen las improntas que tenemos? Ya le dije, se arrastran en el siglo I, se establecieron en el siglo II, cuando los padres apostólicos empiezan a pensar acerca de esto, cada uno define su interpretación. Lea la historia de la iglesia, usted va a ver siglo II y III, con varias escuelas de interpretación. Y las más connotadas, la escuela de Alejandría, ¿okay?, donde hay padres apostólicos de esa escuela. La escuela de Jerusalén, que era donde estaban más las bases judaicas, ¿ok? Y la escuela de Constantinopla, donde había otro territorio, donde habían padres apostólicos que crearon formas de interpretar con sus criterios. Pero luego viene la iglesia católica y crea para todos una iglesia universal, y el papado dice, basado en los dogmas papales, la iglesia tiene la santísima fe. Se edifica bajo lo que Dios le dijo a San Pedro, el primer papa, y nosotros como sumos pontífices vicarios de Dios podemos definir la dogmática de la iglesia. Por eso el papa en su encíclica es palabra, es cátedra lo que él dice. Aunque la gente no esté de acuerdo, aunque la escritura no lo diga, pero si el papa lo definió, es norma de fe para la iglesia. La iglesia católica tiene los dogmas, la tradición, ¿ok?, y las escrituras, o más bien la Biblia. Biblia, tradición y dogmas son los pilares de su fe. Y ahí es donde establecieron los distintos dogmas, la Inmaculada Concepción, el purgatorio y todos los dogmas. ¿Quieres leer eso? Búsquelo en Google, dogma católico, y le va a decir qué papa y qué año lo definió como regla de fe. Y dentro de esos dogmas están los sacramentos, que para la iglesia católica son 7, pero cuando vino la iglesia protestante se quedó con 2, pero siguen siendo sacramentos. ¿Quién lo estableció? Ellos. Los reformadores, todos ellos vienen de cuna católica. Y cuando la reforma se propicia, ahora se crean 2 dogmas para entender la fe, la salvación y todo lo demás. Lo que dice Calvino, sacó los 5 postulados, los afirmó y creó una dogmática protestante. Pero por el otro lado estaba Jacobus Arminio. Entonces él dijo, no, yo difiero con Calvino porque la salvación es así, y definió la dogmática arminiana, dispensacionalista. Y en esas 2 escuelas se han derivado distintos criterios de interpretación. Entonces tenemos dogmática alegórica, dogmática literalista, tenemos dogmática que tiene que ver más bien con la dogmática histórica y la dogmática gramática histórica. ¿De dónde vienen todas esas dogmáticas? De formas de interpretar los planos. Por eso le dije que acéptelo o no, tú y yo tenemos unos lentes, porque venimos de ahí. La forma como se nos improntó, ahí es cuando se nos dice algo distinto que yo no creo, me siento de que, falsa doctrina, error, herejía. Siempre para un dogmático el hereje es aquel que dice algo distinto a lo que él cree. No importa lo que diga, pero si no es lo que él cree, es un hereje. Entonces, nosotros tenemos que quitar los velos, las improntas, los lentes
y empezar bajo iluminación del Espíritu. Y eso era lo que oraba Pablo: que se alumbren los ojos de su entendimiento, a cara descubierta, sin velos, para poder saber la esperanza de tu llamado, que representa la asignación de Dios para tu vida en ese propósito, las riquezas, la grandeza del poder, que entiendan las cosas que son de Dios. ¿Y qué nos ha dado? El Espíritu de Dios, ¿o no? Corintios dice que todos hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas que son de Dios. Y el Espíritu nos las hace saber, porque desde las Escrituras toma las verdades que Dios ha hablado en Cristo y las trae a nuestra vida, no como doctrina o dogma, sino como vida, como realidad. La tarea del Espíritu es iluminarme, leo la Escritura, encuentro la palabra de Dios revelada en Cristo, y eso cobra para mí vida y eficacia. Esa es una obra del Espíritu, pero no que mi lente define, mi preconcepto opina, como que eso no es así. Yo no tengo derecho a opinar, yo tengo derecho a discernir, a entender las cosas que son de Dios. Diga plano. Ok. Entonces, cuando tú observas una construcción, te darás cuenta que los planos son los elementos regulativos de todo el proceso de edificación. Los planos es un asunto muy importante. Después de entender cuál era el propósito, el diseño, cada constructor que colabora en esa edificación recibe planos en la labor que le corresponde, porque los planos va a ser el documento más utilizado en todo el proyecto. Por eso esos planos tienen que ser completos, suficientes, claros, concisos, porque en cada plano para el proyecto, en su debido proceso, están las indicaciones, las medidas, y quien colabora en esa edificación siempre va a acudir a lo que dicen los planos para hacer lo que le corresponde. El que le corresponde como ingeniero eléctrico instalar las luces y todo lo demás, ¿qué recibe él? Planos. ¿Y cuáles planos? Lo que el arquitecto definió. Él no dice: ay, no, yo siento que la luz tiene que ir por allá. No, él no siente. A mí me parece que es más bonita aquí. No, póngalo donde el plano dice, porque el diseñador sabía qué tipo de luces se requería para este auditorio. ¿Ok? El que va a poner las aguas, alcantarillado, no, yo quiero que vaya por acá. No, no es como usted quiere. Busque los planos. ¿Dónde le dice que tiene que ir? Los planos definen todo, y los planos tienen un carácter vinculante, porque es el único elemento en el que hay reclamaciones jurídicas en el contrato de una obra, tanto del dueño del proyecto como del constructor. Le explico. Si el dueño de la obra dijo: yo quiero un edificio de 3 pisos, eso fue lo que él quería, con 8 apartamentos, así, y los planos se hicieron, sí, ahí está, 3 pisos, 8 apartamentos. El dueño de la obra no le puede decir luego al arquitecto: ¿y por qué no me hizo 4 pisos? Y yo que quería 9 para sacarle provecho. No, usted no le puede reclamar, no le puede exigir que haga algo diferente a lo que el plano dijo. Entonces compromete al dueño de la obra, pero compromete también al constructor. Él no puede salirle con 2 pisos y 5 apartamentos. No, ya terminé, patrón. No, ¿cuál que terminé? Yo le voy a poner una demanda porque usted me tiene que completar la obra que los planos dicen. Ay. ¿Está entendiendo la analogía de la obra de Dios? Nosotros lo que somos una cantidad de abusivos que estamos haciendo con la obra de Dios lo que nos parece.
edificando la casa de Dios a nuestro antojo, usando los planos que mi imaginación quiere, pero nunca he respetado el diseño, el propósito y los planos que Dios define. Por eso es que Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica, porque el día que el dueño de la obra venga a evaluar la obra de cada uno, esa paja, heno, hojarasca va a ser quemada. A Dios no la aprueba. ¿Aló? Entonces, cuando entendemos cómo esos planos son elemento regulador, tienen funciones específicas, porque ahí es donde se definen todos los detalles y antecedentes que se van a realizar. Y los planos tienen dos reglas universales. Primero, son inequívocos. O sea, no pueden tener errores, son hechos a prueba de error. Por eso un arquitecto los hizo, una junta los definió, expertos vieron los cálculos, definieron las estructuras y se dio un sello de aprobación a esos planos. Porque están diciendo, son planos que se pueden hacer con confianza la construcción. Hemos observado que todos los detalles, los cálculos estructurales, las medidas y todo lo que va a hacer son exactos. Lo segundo, todo plano es unívoco. Quiere decir que se leen, la lectura de un plano es la misma para todos. Los que saben leyes de construcción, por supuesto. Por eso la edificación lo hacen peritos, arquitectos, maestros, no albañiles. Porque tiene que leer los planos. Entonces, voy a edificar ese gran edificio y quiero que el diseño, me gusta el estilo de aquel arquitecto alemán. Él es alemán y habla alemán. Él no habla nada de lo argentino, español. Pero los cálculos de ingeniería los va a hacer la empresa tal de Estados Unidos. Unos americanos no hablan alemán, son gringos y hablan inglés, pero hicieron los cálculos. Pero ahora yo quiero que la construcción la hagan arquitectos, ingenieros de Argentina, que los quiero tener aquí. Todos van a leer los planos de la misma manera, no importa si sea alemán, si sea americano o sea argentino, porque los planos hablan un mismo lenguaje basado en código de construcción. Diga, código de construcción. Por eso es que el Señor de la obra no dejó planos para que usted los interprete o los lee como le parece o por la cultura que hace. No, es que en Argentina es así. No me interesa tu cultura. Cíñete los planos, porque los planos son unívocos. En Argentina, en Colombia, en Alemania, en China, donde se edifique la iglesia, es el mismo plano. Ese no obedece a cultura. Es un diseño dado por el Señor. Entonces, diga, a prueba de errores y con un mismo lenguaje. Ese fue lo formidable de Babel. Un mismo lenguaje, una misma, solo que la intención sí era la errada. Pero nosotros, el propósito es correcto, pero lenguajes diferentes. La doctrina bautista, la doctrina pentecostal, la doctrina de las asambleas, y cada quien le pone sus planos, cada quien le pone su visión, cada quien le pone sus colores. ¿Por qué? Porque estamos edificando una torre de Babel, no la casa del Dios vivo. ¡Aló! Tenemos que ajustarnos los planos. Tenemos que hacer la obra de Dios a la manera de Dios, en el diseño de Dios, para el propósito de Dios. Diga, no los puedo alterar. Punto. El irrespeto que hemos tenido, el insulto que le hemos dado al Creador, es que en convertirnos en colaboradores fieles, nos hemos vuelto en dueños de la iglesia. Lo que le decimos a la iglesia: mi iglesia tiene esta visión. ¿Quién dijo que es tu iglesia y qué es la visión tuya?
Dios no respeta la visión tuya. Dios no respalda la visión que tú tienes. Él se compromete con la visión celestial que está dada en Cristo en un propósito eterno. Dígame, no, ay, pero tiene que decir algo. Entonces, amado, para poder ejecutar los diseños divinos, debemos tener una alta capacidad de interpretación de los planos que Dios ha establecido para llevar a cabo su obra. La obra de la edificación de los santos tiene que hacerse a la manera de Dios. Entonces, aquí es donde hemos confundido, bueno, esto tal vez lo hablemos mañana, el ser usado en un don a ser un perito arquitecto. Porque nosotros hemos confundido lo que es los dones de Dios con los cuales puede ser usado cualquier persona a lo que es la obra de Dios. Por eso no se nos pide de que nos presentemos usados. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. ¿Cómo qué? El que hace la obra en calidad de colaborador. Obrero usado por Dios. No, y no dice que usado por Dios, que es aprobado por Dios. ¿Y por qué es que Dios lo aprueba? ¿Por los dones en que fluyó? No, porque traza bien la palabra de verdad. Trazo es un corte arquitectónico que se hacía en la antigüedad con las piedras. Entonces hace el trazo, pule y pone. Cada piedra viva tiene que estar bajo el trazo de la palabra de verdad. Una persona cualquiera puede ser usada por Dios, pero no indica que sea aprobada por Dios. Dios aprueba el obrero que es fiel en el trazo. Entonces, esos códigos de construcción en que los planos están hechos, diga, son universales. Porque la iglesia de Cristo es una sola. Por lo tanto, no hay cultura ni costumbre. Es que, apóstol, entienda, en Argentina la iglesia es así. No, Dios no tiene iglesia argentina, ni latina, ni americana. Él tiene su iglesia, que es su cuerpo, y la edifica bajo un solo diseño. Esos planos, al ser universales, nos rigen a todos. Por eso, si tú vas a África, si llegas a otro país, usted lleva los planos para edificar a los santos. Usted no lleva sus métodos, usted no lleva sus formas, no lleva sus criterios. Esto mismo enseño en todas las iglesias, porque yo edifico conforme a los planos que Cristo definió. Vaya a las Escrituras, lea las cartas apostólicas y vas a entender los trazos para edificar a los santos. Diga, la obra del ministerio en sí es un misterio. Por eso vamos mañana a hablar de algunos asuntos que es necesario entender. Creo que hasta aquí la introducción está buena, ¿no? ¿Puedo entrar al tema ahora sí? Quisiera dedicar un espacio para que oremos. El propósito de esta convocatoria era provocarnos. Yo no vine a soplar, ni a tirarles el manto, ni a hacer que baje la gloria. Como edificador del cuerpo de Cristo, quiero hacerles conocer las realidades de vida en Él para cada uno de sus hijos. Ahora, no estoy ridiculizando ni menospreciando cualquier manifestación que el Espíritu quiera hacer. Pero lo que quiero decir es que no es basado en estas cosas que se edifica a la iglesia. Dice la Escritura que la iglesia es edificada, Efesios 4, y recibe su crecimiento en verdad y en amor
por el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Diga: conocimiento de Cristo. Toda palabra que te haga conocer a Cristo como realidad de vida te edifica. Toda manifestación de poder que reciba te bendice. Y una razón es que vayas bendecido y otra edificado. Lo que da crecimiento no es la manifestación del poder. Lo que te da crecimiento es el conocimiento del Hijo. Diga: y quiero conocerlo. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Mañana vamos a continuar. Todo lo que se edifica se hace desde un fundamento firme, y ahí es poderoso. Todo lo que se edifica debe conservar una estructura sólida, y vamos a entender cuál es la estructura de fe. Todo lo que se edifica debe guardar un orden de edificación. Y ahí también hemos cometido errores porque no hemos respetado el orden. Y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestro, luego los que hacen milagro, luego los que administran. Ese es un orden que Dios dio. Puso Dios en la iglesia. ¿No le gusta ese orden? Pues pelee con Dios, que fue el que la puso. Pero usted tiene que respetar, porque es sentido común. Para hacer este edificio usted no puso primeramente el que iba a instalar las luces. ¿Qué fue lo que puso? El arquitecto, que iba a definir la estructura, el diseño, el fundamento. Y luego ¿a quién trajo? Pues los ingenieros, que iban a levantar las estructuras. Es un orden lógico. Pero nosotros, la edificación de la iglesia, póngale, hermanito, que vino por ahí. No. Y eso ha creado, diga, si no hay orden, no hay edificación correcta. Si no hay orden, ¿qué es lo que hay? Desorden. Y eso es lo que vemos más bien hoy, una iglesia desordenada, pero no edificada. Diga: orden de edificación. Ok, esos son principios que Dios establece y que se tienen que respetar. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a entender los diseños de Dios, y tal vez mañana en la noche terminaremos en calidad de colaboradores cómo sobreedificamos cada uno, y que el Señor nos dé la gracia de ser entendidos, pero también de ser humildes y obedientes para decir: Señor, voy a hacer las obras que están asignadas para mí, porque yo quiero ser un colaborador tuyo. No quiero ser un estorbo, Señor. Yo quiero ser un colaborador tuyo. ¿Cuántos quieren ser colaboradores de Dios? Tome la mano del que está a tu lado. Si es colaborador, él es un sunergos. Hay una sinergia del Espíritu que se libera de uno para otro y de otro para todos, hasta que todos lleguemos. Hay una medida de gracia y de fe que opera en ti, distinta a la mía, pero todo conduce a Cristo, a su plenitud. Yo te pido que en este momento oremos y que procure fluir en la sinergia del Espíritu. Y si libera a través de tu gracia una palabra de ciencia, un don de sanidades o cualquier medida de fe que opere en ti, con tranquilidad, porque esta es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos listos? Padre bueno, Dios de toda gracia, a ti clamamos ahora para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo nos haga precisos, entendidos de la obra tuya. No queremos hacer nada basado en nuestra imaginación, en nuestro sentir, criterio o capricho.
Queremos hacer las obras que Dios ha preparado. Son todas las obras que surgen de la obra de Dios hecha en Cristo. Oh Padre bueno, que dejemos nosotros de hacer lo nuestro para colaborar con lo tuyo. Oh, aleluya. Y que cuando nos presentemos seamos aprobados. Recibamos de ti la aprobación. Bien, buen siervo y fiel. Que podamos recibir, Señor, con gozo la aprobación tuya. Te ruego, Padre, por cada pastor, cada ministro, cada hijo tuyo que trabaja en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Cada santo en el don que ha recibido del Señor lo administra como buen administrador. Oh Padre, gracias te doy por tu obra perfecta para nosotros en Cristo Jesús. Que nos haga sabios y entendidos del orden celestial. Que edifiquemos tu iglesia, Señor, conforme al diseño tuyo. Oh Padre bueno, te doy gracias, porque haciendo tu obra hay deleite, hay placer, hay contentamiento. Y aunque se requiere lucha, resistencia y esfuerzo, es en la gracia en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos el deleite, aleluya, de ser colaboradores tuyos. Es tu obra y no la nuestra. Señor, renunciamos a toda intromisión y presunción que en nuestra carne ha surgido para hacer la obra. Queremos, rendidos al gobierno y a la dirección del Espíritu, conocer la verdad de Cristo, edificar en ella, en amor, pero en verdad. Padre, gracias por cada hijo tuyo en este territorio. Que podamos ver la obra de Dios extenderse y manifestarse en la vida de cada uno de tus hijos. Para que la gente, Señor, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios por ello. Aleluya. Sea Dios quien reciba toda la gloria. Sea Él merecedor de toda alabanza. Aleluya. Ese Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ese Dios es el que nos procesa, nos purifica y nos presenta perfeccionados, fortalecidos, afirmados y establecidos en Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos, denle el aplauso, la gloria, la honra al único y sabio Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos y darnos el privilegio de ser colaboradores tuyos. A cada hijo tuyo aquí presente, afirmado en esta verdad, Señor, reciba de ti aprobación. Gracias, Señor.